Buenas tardes, soy Ana Trasancos, una de las tutoras de Lengua y Literatura de nivel 1 y vamos a tener en esta sesión la clase de repaso para el examen de junio que se corresponde con los contenidos de la tercera evaluación. Os recuerdo que es importante que para esta asignatura os descarguéis los documentos que están disponibles en el campus en el apartado de herramientas de estudios, que son, por una parte, los ejercicios de refuerzo de la primera, de la segunda y de la tercera evaluación. Son ejercicios que posiblemente sean similares a los ejercicios que pueda haber en el examen, entonces es importante que los descarguéis y que practiquéis con ellos. También es importante que os descarguéis los exámenes de la primera, de la segunda y de la tercera evaluación de este mismo curso, porque son exámenes que ya están con las soluciones, los ejercicios, y que podéis practicar también para este examen. Y acordaros de que también tenéis los exámenes de las convocatorias de junio y de septiembre del curso anterior, con los que podéis practicar también. Además, supongo que habréis hecho los ejercicios de autoevaluación del libro de texto que aparecen al final de cada tema. Si no los mirasteis, acordaros de que al final de cada tema aparecen esos ejercicios también con la solución y que pueden ser similares a los ejercicios que puede haber en el examen. Bien, los contenidos de esta tercera evaluación se corresponden con el bloque temático 5, que es educación literaria. Teníamos 6 temas y que eran todos los temas de literatura. El primero era en general, hablando de la literatura, y después íbamos a ver, o fuimos viendo, el tema 2, 3, 4, 5 y 6, que se correspondían, perdón, del 2 al 5 se correspondían con los periodos literarios y el 6 era un tema más bien práctico en el que veíamos las pautas que deberíamos tener en cuenta para el comentario de texto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es repasar qué conceptos tenéis que volver a mirar de estos temas. Vamos a hacer un recorrido por los epígrafes del libro y lo que haremos será un breve paseo quizá por estos periodos literarios y también un repaso de las pautas del comentario de texto. Bien, en el tema 1, que era el tema referido a la literatura, tenéis una introducción al concepto de literatura y a su historia. También hay un epígrafe dedicado a las figuras literarias que se suelen emplear en literatura. El punto número 2 es muy importante porque se refiere a la prosa y el verso, y dentro del verso nos habla del ritmo del verso y de las estrofas, de los tipos de estrofas que deberíais saber distinguir. El punto número 3 está dedicado a la obra literaria y el lenguaje literario. El 3.1 sería el aspecto sociológico de la obra literaria. Nos habla también de la crítica literaria y de los factores básicos de una obra literaria. El subepígrafe 4 está dedicado a la plurisignificación y el análisis estilístico, y el 6, ya por último, a la clasificación de las obras literarias. Es muy importante también el punto número 4, que se refiere a los géneros y subgéneros literarios. Y hay un resumen de esos géneros y subgéneros que veremos también en las pautas del comentario de texto. El epígrafe número 5 se dedicaba a la épica. En este caso sabéis que la épica es narrativa y habla de la épica en verso y la épica en prosa. También tenemos un esquema en el libro de texto de las obras épicas. El epígrafe número 6 está dedicado a la poesía y nos divide la lírica en lírica popular y lírica culta. Deberíamos saber distinguir estos dos conceptos. Y dentro del teatro, de la dramática, pues tenemos la tragedia, la comedia, el drama o tragicomedia, el auto sacramental, el paso entre messa y sainete y los géneros dramáticos musicales. Por último, el punto número 8 de este tema estaba dedicado al género didáctico. Bien, el tema número 2 también comienza como una introducción de la época histórica y literaria. También nos habla de qué características tenía la cultura medieval y cuáles son los principales rasgos de la literatura de este periodo. Nos divide la literatura medieval en literatura religiosa o moral y literatura heroica.
Dentro de la literatura medieval hay una serie de tendencias, géneros y obras más importantes que deberíamos saber distinguir entre el mester de juglaría o épica juglaresca, el mester de clerecía y hace una aclaración, hace una distinción con la obra de Alfonso X el Sabio. En el libro de texto nos habla del siglo XV como una época de transición y nos dice que es una época de transición del medievo al Renacimiento. Aquí podríamos encontrar lírica culta castellana con las coplas de Jorge Manrique y con la obra de La Celestina. El tema 3, dedicado al Renacimiento, también comienza con una introducción en la que podemos enmarcarlo temporalmente y nos habla de la diferencia entre la Edad Media y el Renacimiento. También nos divide 3 etapas dentro del Renacimiento, que sería el pre-Renacimiento, la primera mitad del siglo XVI y la segunda mitad del siglo XVI. También nos nombra sus características. El subepígrafe 1.3, aparte de hablarnos de las diferencias frente a la Edad Media, pues habla del contraste sociológico, cultural y religioso que habría entre estas dos culturas. El punto número 2 está dedicado a la literatura renacentista y nos habla de las características del lenguaje literario, el tipo de métrica que se utiliza y dentro de la literatura pues habla de 2 corrientes espirituales muy importantes que son el ascetismo y el misticismo. Con respecto a los géneros literarios del Renacimiento, nos dice también que en la lírica podemos encontrar 2 corrientes, que es la petrarquista y la petrarquista y la horaciana, que hay varios tipos de novela dentro de la novela, y en el teatro, que es importante, Lope de Rueda y además otros autores. Y el último punto lo dedica a la épica. Como autores destacados del Renacimiento, pues nos habla del Garcilaso de la Vega, de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz y, sobre todo, del Lazarillo de Tormes, porque supone esta obra la introducción a un nuevo género que es la picaresca. El tema número 4, dedicado al barroco, comienza también con un marco temporal del barroco y nos enumera las principales características de la literatura barroca, lo que también se denomina siglo de oro. Como géneros literarios dentro del barroco nos habla de la novela, la lírica y el teatro. Dentro de la novela tendríamos el género de la picaresca. Supongo que lo estaréis viendo perfectamente. Bien, dentro de la novela tenemos el género de la picaresca con Quevedo y la obra El Buscón. Tenemos la novela pastoril con Cervantes y la obra La Galatea. Tenemos novelas bizantinas, tenemos también la obra La Dorotea de Lope de Vega y, sobre todo, y muy importante, El Quijote de Cervantes, en el que el libro de texto, digamos que hace un inciso y nos habla de sus partes, de sus personajes y de su estilo. Otro de los géneros literarios del barroco sería la lírica. En el libro de texto encontramos primero los villancicos, luego los poemas satíricos de Góngora y Quevedo, también el romancero nuevo, las jácaras y los poemas sobre la mitología, la naturaleza y las obras del ser humano. Con respecto a Góngora, como autores Góngora y Quevedo, y como Góngora pues, nos hace una clasificación de su obra, nos habla de su poesía satírica y burlesca, su poesía amorosa y su poesía grave, y con Quevedo también clasifica su prosa, en este caso como satírica, filosófica y de carácter político. Y como poesía, pues Quevedo también tiene poemas metafísicos, morales y religiosos, y poemas amorosos, satíricos y burlescos. El último género literario que vemos en este tema es el teatro, y nos habla del nacimiento de la comedia nacional. Aquí es muy importante el autor Lope de Vega y su obra Cuento Vejuna, en la que además el libro de texto pues enumera sus principales rasgos y los temas que se pueden tratar en la comedia, y el autor Calderón de la Barca, del que tendríais que saber algunas obras. Lo tenéis también en los ejercicios de evaluación del tema. Bien, el tema 5, que está dedicado a la ilustración, nos habla de
introducción también en un marco temporal. Sabemos que es el siglo XVIII también, dedicado o se le denomina el siglo de las luces, y nos habla de la ilustración como un movimiento cultural, es decir, nos enumera sus características y nos habla de dos grandes movimientos que se dan dentro de la ilustración, que son el neoclasicismo y el prerromanticismo. También nos enumera, nos hace un listado pues, de las características del lenguaje literario de la ilustración. En general, la literatura de la ilustración, pues también tenemos esa división en géneros como es el teatro de la ilustración, la lírica y la prosa neoclásica. En el teatro, pues recordamos que estaba vigente la regla de las 3 unidades, que eran las 3 unidades de acción, de tiempo y de lugar. Es muy importante el sainete y nos habla de la comedia neoclásica, además de los espectáculos musicales como pueden ser la ópera y la zarzuela. Y como autor destacado pues tendríamos a Leandro Fernández de Moratín. En la lírica pues nos habla de ese género nuevo que era la anacreóntica, y en la prosa neoclásica nos habla del ensayo y hace hincapié en dos autores, en Jovellanos y en José Cadalso. Ya por último, el tema 6 está dedicado al comentario de texto, y en realidad lo que vimos en este tema era en qué consistía comentar un texto. Sabíamos que en un primer momento hay que hacer una lectura comprensiva, después tendríamos que localizar ese texto, también saber en qué consta su argumento, estos temas que estamos enumerando. Bien, vamos a ver un breve repaso de los periodos literarios. Ahora, supongo que lo veréis. De los periodos literarios que estábamos hablando, que eran la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Bien, vamos a poner ahora, supongo que lo estaréis viendo perfectamente. Bien, comenzamos con sobre todo una periodización, ¿no?, de todas estas épocas literarias de las que estábamos hablando. En general, la literatura universal pues, se divide en la Edad Media, en el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el Modernismo, la generación del 98 y la literatura del siglo XX. Nosotros este año vamos a ver la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo, pero está bien que lo sepáis porque supongo que la gente que tiene el nivel 2 de lengua y literatura pues tendrá que ver también estos temas. La Edad Media pues nos habla de una periodización del siglo que va del siglo XII al siglo XV. El Renacimiento sería el siglo XVI, el Barroco el XVII y el Neoclasicismo el siglo XVIII. Con respecto a la literatura medieval, pues vemos que la visión del mundo en el medievo es está totalmente invadida, ¿no?, por la religiosidad, y el fundamento existencial del hombre en esta Edad Media es la religión y su visión es teocéntrica, es decir, el centro es Dios. Se creía firmemente en el Padre Creador y se esperaba la salvación eterna. La función de la literatura medieval radica en una función didáctica y moral, o sea, ya sea a través de un juglar o clérigo o un cortesano, quienes cantan a un hombre o mujer concretos desdibujando su humanidad para transformarse en arquetipos que sirven de ejemplos. Digamos que los autores más importantes de esta literatura medieval son Gonzalo de Berceo con los milagros de Nuestra Señora, Juan Manuel con el libro del Conde Lucanor, Alfonso X el Sabio, que es el creador de la prosa romance, y Juan Ruiz o Arcipreste de Hita con el libro de Bon Amor. También otra obra importantísima de esta literatura medieval es el Cantar de Mío Cid, que es un texto medieval anónimo escrito en verso que relata las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, caballero de la corte del rey Alfonso X, al cual rindo honor y pleitesía. La literatura renacentista
Pues al finalizar la Edad Media aparecen los grandes cambios que van a caracterizar la época siguiente. Digamos que el feudalismo, la caballería, la Iglesia universal y la cultura unitaria dan paso en este caso a la burguesía, al predominio de los principios y de la variedad de lenguas nacionales. Con ello se impone un nuevo modo una nueva visión del mundo y del hombre, y también del destino del hombre, de lo que se ocupa el humanismo. Y esto se proyecta en el campo de las artes, de la política, la religión, la literatura y la ciencia. En lo que se refiere estrictamente a la literatura, hay una tendencia a la expresión exacta y sin adornos. También la personalidad individual del poeta o creador predomina sobre las exigencias de los géneros literarios, y todo esto anterior pues explica la renovación literaria que ocurre tanto en el teatro como en la novela. En lo que se refiere a la lírica renacentista, a finales de la Edad Media pues aparecen dos corrientes líricas que se mantendrán en el Renacimiento, que son la poesía popular y la poesía culta. Es en el siglo XV cuando estas dos corrientes se juntan, y el primer gran poeta castellano es Juan Ruiz o Arcipreste de Hita con la obra El libro del buen amor. Otros autores importantes de la lírica son Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana y Jorge Manrique, que son autores pertenecientes a ese amanecer renacentista. Repetimos entonces que los autores importantes de la literatura renacentista serían Juan Ruiz, Arcipreste de Hita con El libro del buen amor, Jorge Manrique con Coplas a la muerte de su padre, Lope de Vega con Fuenteovejuna, Tirso de Molina con El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, San Juan de la Cruz con Canciones entre el alma y el esposo y Garcilaso de Vega con Églogas. En general, en lo que respecta a la poesía lírica en España, pues tenemos a Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que son los máximos exponentes de la poesía mística. Por otra parte, tenemos a Garcilaso de la Vega, que es un verdadero conquistador del mundo de las letras y utiliza formas líricas italianas como el endecasílabo, el terceto, el verso libre, la octava real y el soneto. Estas son preguntas que teníais en los ejercicios de evaluación. Con respecto a la literatura en el siglo XIV, tenemos también a Dante, tenemos a Petrarca y a Boccaccio. Con Dante tenemos la Divina Comedia, con Petrarca tenemos que es el fundador del humanismo y que escribió el Cancionero, y con Boccaccio pues que escribió el Decamerón, que son cuentos que mezclan temas eróticos, políticos, legendarios y exóticos. Vamos a ver ahora el teatro en el Renacimiento. El teatro en el Renacimiento está representado ante minorías cultas y cortesanas y pretendió y creyó ser la resurrección del mundo antiguo. En teatro español pues tenemos a Fernando de Rojas y a Lope de Rueda. A Fernando de Rojas tenemos la obra La Celestina y a Lope de Rueda pues tenemos la obra, por ejemplo, La tierra de Jauja y Fuenteovejuna. Lope de Rueda da un nuevo curso al teatro español y privilegia la acción sobre otros aspectos y rompe con el teatro renacentista de inspiración en 3 actos, como habíamos visto. En el barroco, pues tenemos también los orígenes de la novela, porque si se refiere a hechos imaginados, pues tenemos una forma que es extensa y heroica y, si un cuerpo narrativo se refiere a hechos verídicos, pues estamos hablando de la epopeya o de la historia. Si se refiere a hechos imaginados, pues habíamos visto que la forma es extensa y estamos ante lo que le llaman un román, mientras que un breve episodio de corte realista, ingenioso o típico, pues será conocido como cuento. Entonces, estas formas se fusionan en el Renacimiento dando forma a la novela, que viene del italiano novela y significa noticia nueva. Y también sabemos que el primer exponente de la novela será Boccaccio. En esta época también es muy importante la novela picaresca. La novela picaresca nace en España con El Lazarillo de Tormes y en ella encontramos rasgos fundamentales del género. Aquí tenemos el héroe o antihéroe que está encarnado en el pícaro, que es un muchacho holgazán de origen oscuro y a veces vergonzoso que sobrevivía a fuerza de astucias y pequeños hurtos. Pues llama la atención que un personaje como el pícaro, educado en la dura escuela de la calle y víctima de constantes atropellos, pues asuma una actitud moralizadora a través de la novela.
El Lazarillo de Tormes refleja adecuadamente la decadencia política, material y moral de la España del siglo XVII, así como los rasgos de su perfil barroco. Con respecto al máximo exponente de la novela moderna, pues tendríamos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y en esta corriente lo que se busca es la dimensión heroica de la vida, cuyo lejano soporte literario se encuentra en los mitos celtas o grecorromanos de la antigüedad. En este tipo de textos prevalece la figura indiscutida del héroe que, apoyado en el esfuerzo personal, logra alcanzar una estatura sobrehumana. El héroe combate contra enemigos descomunales en medio de pasiones violentas y desatadas, y a esta tradición pertenecen el Caballero Cifar y el Amadís de Gaula. Y estas dos obras pues preparan la síntesis humanista que culminará con Cervantes y con el Quijote de la Mancha. En lo que se refiere al teatro barroco, pues a partir del siglo XV puede hablarse de un teatro español consolidado como tal, correspondiéndole a Juan Encina el honor de ser considerado su fundador. Poco después surge Fernando de Rojas con su monumental obra Tragicomedia de Calisto y Melibea, mejor conocida como La Celestina. En el siglo XVII se mantuvo la tradición medieval de representar obras religiosas en plazas, pueblos y ciudades, pero además, en este periodo, el teatro se hizo profesional y comercial, a cargo de compañías que actuaban en locales específicos para ganar dinero. En los siglos XVI y XVII nacen las formas dramáticas y modernas en Europa también. Tenemos a Lope de Vega y Calderón en España, y el teatro occidental alcanza su gran momento de esplendor. Veis aquí en la imagen que así eran los escenarios y espacios del teatro. El lugar central en España recibe el nombre de Corral de Comedias y se trataba del patio de una casa de vecinos donde se colocaba un tablado. El público más humilde se amontonaba en el patio central y veía el espectáculo de pie, y las personas importantes ocupaban los balcones y ventanas de las casas que daban al patio. Al Corral de Comedias acudían todos los estamentos, nobleza y pueblo, cultos y analfabetos, incluso el propio rey. Las representaciones solían comenzar a primeras horas de la tarde y se convertían en auténticas fiestas que se prolongaban hasta el anochecer. Entre los actos de la obra teatral se intercalaban bailes y entremeses, que eran piezas cómicas breves que contribuían a la diversión. Como rasgos del teatro barroco español, pues tenemos que se caracteriza porque no se somete a la normativa clásica, pues esta distinguía entre tragedia y comedia, y que exigía que se mantuviera la regla de las tres unidades, la unidad de lugar, de acción y de tiempo, y Lope de Vega, en su arte nuevo de hacer comedias, pues expuso los rasgos de esa comedia nueva. Su gran acierto consistió en dar la clave con un teatro que agradaba a un público diverso, que era en definitiva el que pagaba las entradas. Y esta renovación emprendida por Lope pues se caracterizaba por un predominio de la acción, la ruptura de la regla de las tres unidades, una mezcla de lo trágico y de lo cómico, la utilización de una variedad métrica y la adecuación del lenguaje a los personajes que intervienen. Pasamos ahora al neoclasicismo, y el neoclasicismo también se denomina el siglo de las luces. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces porque el hombre rechaza todo aquello que le sea impuesto y solo admite lo que le llega a través de la luz de su razón. La razón es la norma con la que se valoran todas las manifestaciones humanas, y como consecuencia aparece en Europa a principios del siglo un grupo de pensadores con un espíritu científico que toman la experimentación como método para adquirir el conocimiento sin temor a equivocarse, y este movimiento recibe el nombre de Ilustración. En la literatura del siglo XVIII pues, se considera a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar. Se trata de un retorno a los clásicos grecolatinos y es el origen de la palabra neoclasicismo. El neoclasicismo da preferencia a la razón frente a los sentimientos y impone reglas a las que se debe ajustar las obras literarias. Como consecuencia de lo anterior, se abandonó bastante la producción lírica, se rechaza lo imaginativo y lo fantástico, porque ya no se trataba de escribir para entretener, sino para educar, y la literatura neoclásica además tiene un marcado carácter crítico, didáctico y moralizador. Se suelen distinguir tres etapas o movimientos estéticos que se suceden a lo largo de este siglo XVIII. Tenemos una primera etapa de reacción contra el barroco, una segunda de triunfo del neoclasicismo y la última que sería el prerromanticismo. En la reacción contra el barroco tendríamos autores como Fray Benito Jerónimo Feijoo y Francisco Isla. En el triunfo del neoclasicismo pues teníamos a José Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanes, Juan Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín, Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte.
Y en el prerromanticismo, pues tendríamos a Nicasio Álvarez Cienfuegos, a Manuel José Quintana y Alberto Lista como representantes de esta etapa. En lo que se refiere a la poesía neoclásica, por considerarse de mal gusto expresar sentimientos, como vimos antes, pues los poetas de este movimiento adoptan dos temas, el bucólico o pastoril y la fábula. La poesía bucólica o pastoril se enlaza con la naturaleza y aquí destaca Juan Meléndez Valdés. En la fábula, pues en el siglo XVIII también se cultivó con el objetivo de ofrecer al lector consejos y enseñanzas puestas en boca de animales. Grandes fabulistas fueron Iriarte y Samaniego. En lo que se refiere a la prosa en el neoclásico, que tenemos que durante la primera mitad del siglo se produce la reacción contra el barroco y la toma de contacto con los movimientos neoclásicos franceses, y la producción literaria es escasa y predomina la prosa en forma de crítica y ensayo. Y en una segunda etapa, que es el Imperio de la Razón, que es la segunda mitad del siglo XVIII, los escritores adoptan plenamente los modelos neoclásicos y la literatura se somete al Imperio de la Razón. Y esta etapa ocupa desde mediados del siglo hasta las últimas décadas. Por lo que respecta al teatro en el neoclasicismo, pues como toda obra neoclásica, el teatro se somete a las rígidas normas del clasicismo, por lo que adopta la regla, aquí sí, de las 3 unidades que Lope de Vega había roto en el barroco. Desaparece de las obras de teatro los temas imaginativos y fantásticos, así como la mezcla de lo trágico y de lo cómico, y surge un teatro exclusivamente didáctico. Recordamos la regla de las 3 unidades, que era la regla de la acción, pues solo habrá una acción en la obra, y en el teatro anterior había acciones paralelas, que eran las de los señores y las de los criados. La regla de tiempo, pues la acción debe suceder como máximo a lo largo de un día, y la regla de lugar, porque toda la obra debe desarrollarse en el mismo sitio. Vemos ahora uno de los autores que tendríamos dentro de este periodo literario, que es Leandro Fernández de Moratín. Bueno, en el libro de texto tendríais su biografía, y toda su obra teatral está realizada siguiendo las normas neoclásicas y ha convertido al autor en uno de los mejores y escasos dramaturgos de este siglo. Como obras destacadas tenemos El sí de las niñas. En esta obra hace una dura crítica a las familias que obligan a sus hijas a casarse sin tener en cuenta sus sentimientos, y La comedia nueva o El café, donde critica duramente a los poetas incultos e ignorantes que se atreven a escribir obras dramáticas. Bien. Con esta presentación finalizamos el repaso por los periodos literarios y ahora vamos a ver rápidamente unas pautas para el comentario de texto, también en un PowerPoint. Me imagino que lo estaréis viendo. A ver, comentario de texto. Bien. Bueno. Esperad un momento porque no sé si lo estáis viendo bien. En los puntos del comentario de texto habíamos dicho que es importante tener en cuenta que utilizar como un sistema, ¿no?, para el comentario de texto. Y hay unos puntos que son imprescindibles que toquéis a la hora de hacer un comentario de texto. Por una parte, tenéis que mencionar el autor y su contexto, es decir, la época en la que vivió, el movimiento literario en el que se sitúa. Por otra parte, tendríais que hablar también de la obra y su contexto, es decir, relacionar la obra con la trayectoria total del autor, y también tendríais que saber cuál es el tema del fragmento y cuál es el tema de la obra. Hay que situar también el fragmento en el conjunto de la obra. Otro punto al que tendríais que hacer referencia sería pues, qué recursos se utilizan en la forma de esa obra. Y por último, hacer un comentario crítico, es decir, una valoración personal, en la que además también se puede relacionar esta obra con otras o incluso relacionarla con la
actualidad. Bien, hablábamos antes de que había varios periodos literarios en la literatura. En este curso vimos o estamos viendo la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Y nosotros tendríamos que saber cómo, o sea, en qué periodo histórico situaríamos cada periodo literario. Entonces, vemos que la Edad Media se corresponde con el siglo XII al siglo XV, el Renacimiento del siglo XV al XVI, el Barroco del siglo XVII y la Ilustración en el siglo XVIII. En lo que se refiere al comentario de texto, también tenemos que hacer referencia al género y subgénero al que pertenece el texto. Y vamos a hacer un breve repaso de los géneros y subgéneros. Teníamos el género lírico, el género narrativo y el género teatral. Dentro del género lírico, que se refería al verso, teníamos como subgéneros la oda, la elegía, la sátira, la epístola y la canción. En el género narrativo teníamos como subgéneros la epopeya, el cantar de gesta, la novela y el cuento. Y en el género teatral, que podía ser en verso o en prosa, teníamos como subgéneros la tragedia, el drama, la comedia, la tragicomedia, el melodrama, el auto sacramental, el sainete y el entremés. Bueno, veis aquí los subgéneros líricos de los que hablábamos, también los vimos en el tema correspondiente, solo tenéis que descargaros el tema para volver a verlo. Veis aquí también los subgéneros narrativos y los subgéneros teatrales explicados. ¿Qué aspectos formales podemos analizar en un texto? Bien, podemos tener en cuenta las modalidades textuales que vimos también al comienzo de este curso, que eran la narración, la descripción, el diálogo, la argumentación y la exposición, y además observar las marcas lingüísticas de cada modalidad. Esto lo habíamos visto con detenimiento en la primera oración, y os acordáis que, por ejemplo, con la narración se utilizaba el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple, y el punto de vista, pues teníamos el narrador protagonista, el narrador testigo, omnisciente y objetivista múltiple, pero bueno, quedaros con los que vimos en esta primera evaluación. En la descripción, pues tenemos como modalidades o como marcas lingüísticas el uso de adjetivos, de símiles y de metáforas. En el diálogo tendríamos marcadores textuales como guiones, comillas, el uso de oraciones exclamativas e interrogativas, el presente de indicativo y la primera y la segunda persona. En la exposición, el uso de la tercera persona y los tecnicismos. Y en la argumentación, la utilización de tesis y argumentos, la primera o tercera persona, las citas textuales y los conectores oracionales. No sé si recordáis, porque lo vimos, para qué se empleaban cada una de las personas gramaticales. Vamos a repasar que el hecho de que la primera persona del singular se utiliza cuando el autor narra experiencias personales, vivencias propias en relación con temas generales. La segunda persona es cuando el autor se dirige a un receptor concreto. Y la tercera persona es cuando el autor narra hechos ajenos a su experiencia o expone sus puntos de vista como verdades objetivas. Como recursos teóricos más abundantes en la lírica, pero también presentes en los demás géneros, teníamos figuras métricas que tendríamos que medir los versos, saber el tipo de estrofa, etc. Tendríamos figuras semánticas como la metáfora, los símiles, la sinestesia, la ironía, la hipérbole, la antítesis, la personificación. Todos estos recursos los vimos también a lo largo de la primera y la segunda evaluación. Como figuras morfosintácticas tendríamos la anáfora, el paralelismo, la enumeración y el hipérbaton. Habría que saber distinguir cada una de estas figuras e incluso saber poner un ejemplo. En lo que se refiere a la utilización de tiempos y modos verbales, pues cuando se utilizaba el pasado se hacía una narración de los hechos, cuando se utiliza el presente pues, se refiere a la actualidad, cuando se utiliza el futuro nos referimos a hipótesis o pronósticos, cuando utilizamos el modo indicativo son hechos reales, el subjuntivo se habla de deseos e hipótesis y como imperativo nos referimos a órdenes, consejos o ruegos.
También tenemos que tener en cuenta las funciones del lenguaje, que habíamos visto también, que eran la referencial, la expresiva, la apelativa, la poética, la metalingüística, y además suele predominar en los comentarios de texto unas sobre las demás. Como particularidades del texto lírico, teníamos que tener en cuenta la medida de los versos, las figuras retóricas, los campos semánticos, el abundante uso de la primera y de la segunda persona, el uso del presente y de los modos de subjuntivo e imperativo, la adjetivación abundante y las funciones predominantes, que eran la poética y las expresivas. Como particularidades del texto narrativo, pues teníamos personajes principales y secundarios, puede haber una mezcla de narración de hechos, de diálogos y de descripción. En los diálogos, pues teníamos el estilo directo, el indirecto, acordaros, y el indirecto libre. También el uso de la elipsis, la analepsis, la prolepsis, los verbos en diferentes tiempos de pasado, los narradores, que podían ser protagonistas, omniscientes o objetivos, las digresiones, que eran reflexiones a partir de los hechos narrados, y la conclusión, que era la exposición de tesis expuestas como resultado de la narración. Y como particularidades del texto teatral, veíamos que había una alternancia del verso y de la prosa, una frecuente aparición de fragmentos líricos con figuras retóricas, una estructura determinada, pues había una división en actos y en escenas. También se divide el acto en diálogos y acotaciones, y los hechos se desarrollan a través del diálogo de los protagonistas. Hay un uso de la primera y de la segunda persona en el diálogo y de la tercera en las acotaciones, y un uso del presente y del modo imperativo. Bien, con esto damos por finalizado el repaso de esta tercera evaluación. Os recuerdo, muy importante, bajaros los ejercicios de refuerzo del campus, porque posiblemente los ejercicios que habrá en el examen serán muy similares y deberíais practicar con ellos, y sobre todo miraros también los ejercicios de autoevaluación del libro de texto que hay al final de cada tema, porque os pueden ayudar también de cara al examen. Pues nada, hasta aquí el repaso para el examen de junio y mucha suerte.